Bueno, un poco como Hola. lo adelantamos en la clase anterior, estas dos últimas clases del año van a ser dedicados a los recursos didácticos que podemos armar desde la biblioteca. Así que vamos a arrancar, voy a compartirles. Acá está. Ya. Cuando ustedes me digan que lo ven, vamos avanzando. Ahí se ve. Perfecto, bueno. Habíamos adelantado un poco la definición de recurso didáctico en la clase pasada, jugando un poco entre nosotros, y nos había quedado claro que llamamos recurso didáctico a cualquier soporte material o tecnológico que nos ayuda o facilita o propicia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Acuérdense siempre que la enseñanza y el aprendizaje no suceden simultáneamente, a veces enseñamos y el aprendizaje cae después de un tiempo. Los recursos suelen ser empleados por los docentes en las instituciones educativas o en los que son de formación profesional como una forma de complementar o de hacer más eficientes sus labores. ¿Son necesarios los recursos didácticos? ¿Son útiles? ¿Son necesarios? Demasiado, para atraer la atención de los usuarios también, de los alumnos. Bien. Son herramientas. No necesario, pero como que lo estimula más al chico, para que no sea tan aburrido. Bien. O sea, decimos, son útiles, no son necesarios. A veces no es necesario usar ningún recurso para bajar empezar un proceso de enseñanza o bajar una enseñanza. Pero sí son útiles. Alguien por ahí marcó que son útiles al momento de que uno hace que el chico esté más atraído por lo que le estamos enseñando con este tipo de materiales o los recursos que le ponemos. Así que esa es una cosa que tenemos que tener en clara. ¿Son necesarios? No tanto. ¿Son útiles? Sí. No es Y no se convertiría como la escuela de Platón, que Platón tenía sus discípulos y él caminaba y la enseñanza era dar charlas, sin ningún material didáctico. sin ningún recurso didáctico. Eso. Sí. Pero igual funcionaba, la enseñanza Claro. llegaba, el proceso se cumplía. Claro. Estuviste viendo Merlí. Vamos a diferenciar algo desde ahora. Amé esa serie, lo tengo que decir. Vamos a diferenciar algo desde este momento. Vamos a diferenciar lo que es un recurso didáctico de lo que es un material didáctico. El recurso son los materiales que sirven como auxiliares al docente en el proceso de enseñanza. Y los materiales son los elementos dispuestos pedagógicamente para el alumno. O sea, la diferencia está en a quién va dirigido o quién lo usa. El recurso didáctico lo utiliza el docente para enseñar y el material didáctico lo utiliza el alumno para aprender. Si yo les digo un recurso didáctico, ¿ustedes en qué piensan primero? Piensen en un recurso didáctico. La tiza. ¿Quién dijo tiza? El pizarrón. Pizarrón y la tiza. El pizarrón y Yo, la profe. tiza son o el pizarrón y la fibra son los recursos claro. didácticos, son los recursos didácticos por excelencia y que suelen no faltar en ningún proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si les pregunto de un material didáctico. Un libro. Un libro, muy bien. Los libros de texto son materiales didácticos. Bien, por lo menos la tienen un poco ahí. En la cabeza está funcionando eso. Vamos a ver qué funciones cumplen los recursos didácticos. Brindan orientación. Esto es que orientan la enseñanza siguiendo una secuencia sobre un tema, o pueden presentar rutas alternativas para la enseñanza o para el aprendizaje. A veces vieron que sucede que
damos la clase con determinado recurso y no termina de cuajar, no terminan de aprender los alumnos y probamos otra alternativa con otro tipo de recursos y llega mejor al alumno. Vamos a verlo con un ejemplo. Utilizamos cuadros sinópticos para enseñar un tema y lo terminamos enseñando mejor y llegando mejor al alumno con un audiovisual, por ejemplo. O nos permiten brindar orientación en cuanto a reglas mnemotécnicas, en cuanto a formas de recordar lo aprendido. Otra cosa que para lo que nos sirven los recursos didácticos es como para simular situaciones o eventos. Yo recuerdo que alguna vez he utilizado a los Sims, ¿vieron el juego? El juego de los Sims, para enseñar matemáticas, por ejemplo, o cómo cada cuadradito representaba un metro cuadrado, entonces podíamos ir así haciendo cálculos de superficies. Entonces, simulábamos situaciones, porque ahí podíamos simular la situación de una habitación que mide tanto y poder calcular cuánto se necesita de pintura para pintar cada pared, por ejemplo. Alguien nombró esta función, motivar el aprendizaje, o alguno de ustedes lo nombró. Hacemos atractivo para el alumno lo que estamos enseñando, utilizando, a veces nosotros, si hablamos solamente, lo hacemos aburrido, o parecemos aburridos, pero lo matizamos con alguna lámina, con algún recurso audiovisual, y termina resultando más atractivo y llega más. O Lo una que está experiencia para vos. ¿Cómo? O una experiencia también. Claro. Digo, lo que estás haciendo vos ahora con las Exacto, lo que filminas. estoy haciendo yo ahora es utilizar un recurso didáctico, que es esta lámina, que me permite que sea mucho más entretenido y además me sirve de ayuda a memoria. Ven que ahí me orienta el tema, La clase. me orienta la clase. Este recurso didáctico que estoy utilizando yo, estas filminas, como dice el presidente, las diapositivas de esta presentación, para elaborarlas yo tuve que seguir un recorrido que ya tenía previsto, pero esto me sirve como para ayuda a memoria para no perderme en el camino, me orientan la clase. Si no tuviera esto, por ahí les hubiera dicho esto primero y después la definición. Y quedábamos medio en el aire. Y el recurso didáctico también sirve para evaluar el desempeño del alumno. A veces utilizamos el recurso como elemento para disparar una pregunta que, de acuerdo a lo que me contesten, yo voy a saber que el alumno está entendiendo lo que estoy explicando. Y por último, y en esta parte, vamos a ver los tipos de recursos didácticos. El material permanente de trabajo. ¿Alguien nombró la tiza y el pizarrón? Son los permanentes. Tiza y pizarrón lo tenemos siempre. Los libros en los que nos apoyamos, que funcionan tanto como recurso como material didáctico, porque vieron que el libro del docente es el recurso didáctico. Sirve como material informativo, el libro por excelencia, pero también podemos utilizar fichas, podemos utilizar periódicos, o podemos utilizar cuadros sinópticos armados por nosotros, o este tipo de presentaciones. Material ilustrativo es todo aquello que tenga audio, video o imagen. Ilustran, acompañan a lo que estoy diciendo. Es importante que la ilustración acompañe a lo que yo digo. Cuando armamos, por ejemplo, una presentación, no tenemos que poner toda la información en la presentación. La información la tengo que dar yo cuando estoy dando la clase. Pero lo que tengo que tener en la presentación es aquellas imágenes o aquellos datos representativos que me sirven para ilustrar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, un cuadro estadístico, un pequeño video, una secuencia de dibujos, una tira de historieta.
que me sirvan para ilustrar lo que yo estoy diciendo en este momento, lo que yo estoy explicándoles. Tenemos recursos que funcionan como material experimental. En general, por ejemplo, en las áreas de ciencias naturales utilizamos varias veces estas cosas. Un recurso didáctico puede ser un microscopio, un recurso didáctico puede ser algunas probetas, tubos de ensayo, etcétera, en donde practico y experimento. Pero también puede ser, por ejemplo, un terrario, un recurso didáctico, un lumbricario, un formicario, un aracnocario, no sé cómo se dice, un lugar donde hay insectos, donde yo los tengo en un ambiente controlado, para que nosotros podamos ver cómo funcionan. Y por último, el material tecnológico, el que nos permite hacer que esto se pueda utilizar en otras formas. Por ejemplo, esto, tener Zoom para dar una clase, utilizando ese recurso como medio para este proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá terminó esto. Vamos a empezar a trabajar nosotros. Y se me ocurrió, no se me ocurrió, mientras estaba pensando en la clase en estos días, me acordé de esto. En la biblioteca del maestro tenemos, desde hace mucho tiempo armados, estos recursos didácticos, que son temáticos. Y son los tipos de recursos que nosotros podemos armar. Los bibliotecarios armamos recursos permanentemente y no nos damos cuenta. El año pasado nombrábamos mucho algo que hacíamos los bibliotecarios, un producto que hacíamos los bibliotecarios y que es un recurso didáctico. Y no es el catálogo. ¿La bibliografía? Una bibliografía, exactamente. ¿Se acuerdan que también hablábamos de guías de recursos? En donde agregábamos, además de los libros, enlaces a sitios web, o algunos datos de interés. Eso que armamos, esas guías de recursos o esas bibliografías, son recursos didácticos. ¿Cuándo transformamos una guía de recursos en un recurso didáctico? Cuando le podemos agregar actividades. Sí, estaba pensando eso. Los talleres, por ejemplo, también serían un recurso didáctico. Los talleres son un recurso didáctico. En realidad los talleres son una instancia de formación que se apoyan en recursos didácticos. El taller es la formación. El taller de formación de usuarios, por ejemplo, Marina. Sí, no, pensaba en los talleres que a veces se dan desde las bibliotecas, ¿no? O sea, con la finalidad, ¿no?, de atraer a los usuarios, pero que, bueno, en definitiva son una herramienta, también una metodología. Exacto. El taller es la instancia formativa y utiliza recursos didácticos. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Bueno, ustedes van a ser bibliotecarios escolares y van a tener, o ya tienen, formación pedagógica, ¿verdad? Los que ya son maestros per se, ya tienen formación pedagógica. Los que no eran maestros están recibiendo la formación pedagógica durante la carrera. Sí. Entonces, ya ustedes, como bibliotecarios escolares, pueden armar recursos didácticos, porque los recursos didácticos se forman con los recursos más las actividades. Ustedes no solo le proponen al docente, podés usar este recurso, sino que le van a decir, este recurso lo podés usar de esta manera, con esta actividad, ayudando al docente a armar su clase. Por ejemplo, bueno, yo de acá seleccioné, les cuento, como esto a veces tarda en cargar, yo ya tengo cargadas algunas cosas para que no perdamos tiempo esperando a que la página cargue. Yo elegí dos que siempre me interesan. El de los pueblos originarios y el de la literatura infantil. Entre paréntesis, de literatura infantil después les voy a pasar un chivo de unas jornadas asincrónicas que les van a interesar. O sea que no tienen que estar pendientes de verlas, sino que las pueden ver cuando quieran. Vamos al de pueblos originarios. No se lo ve muy atractivo. Esto podría ser más atractivo. Podríamos ponerle más colorcitos, más cositas, más imágenes. Lo podemos armar nosotros. Pero fíjense que tenemos una presentación
y las actividades divididas por nivel, y cada actividad, yo voy a ir acá a educación primaria, voy a ir a arqueólogos por un rato, cada actividad, educación primaria, arqueólogos por un rato, nos presenta los contenidos y nos presenta los recursos en línea que podemos mirar. En este caso, un recurso de un cuadro de periodos de la prehistoria santiagueña, un enlace sugerido y la bibliografía sugerida. Un glosario y de dónde fue extraída cada definición. Y aquí al costado alguna serie de imágenes o láminas que yo aproveché y abrí una que acá tenemos. Estas imágenes están digitalizadas de libros que hay en la biblioteca. Entonces, como son libros de nuestra biblioteca, nosotros tenemos que poner siempre la referencia de qué libro lo sacamos, utilizando el registro que ya hicimos para el catálogo. Porque entonces, si el docente quiere ir a buscar este libro, sabe dónde, cómo buscarlo en el catálogo. ¿Vamos bien? En el caso de, voy a ir cerrando algunas para que no me ocupe tanta memoria. Ese cosito no lo quería. En el caso de literatura infantil, esperen que esto se me vaya para arriba, que no me deja. En el caso del portafolio de literatura infantil, tenemos lo mismo. Como les dije, yo confío en que ustedes cuando se pongan algún día a hacer esto, es más, cuando se pongan a hacer esto para la actividad que les voy a proponer, lo van a hacer mucho más atractivo y más entretenido. Tenemos la presentación, tenemos las propuestas. Yo seleccioné la de comparar versiones de cuentos de diferentes, de cuentos clásicos. Y acá, otra vez, tenemos una presentación de por qué trabajamos con cuentos clásicos, y las 3 versiones de Caperucita Roja que tenemos en línea para mirar. Voy a abrir esta, así la vemos. ¿Vieron que les dije que tardaba un rato? Y me morí porque era la de al lado, por eso. Esta tendría que haberla abierto antes. Mientras se abre, vamos viendo el resto. Y tenemos la actividad propuesta. Comparar los personajes en las distintas versiones, los comienzos y los finales de cada una, qué informaciones aparecen o omiten las diferentes versiones, qué tienen en común las versiones. O sea, ya le estamos dando, servido en bandeja al docente, un disparador. Lo puede usar tal cual está, o lo puede utilizar como disparador para elaborar él sus propias actividades. La idea es que nosotros le presentemos nuestra colección y qué actividades le proponemos que haga con esa colección. Va a tardar un rato la Caperucita Roja que abrí, que es la de Grimm. Y por último, tenemos acá, le proponemos sitios web con versiones de cuentos clásicos y literatura infantil y juvenil. O sea que nos ocupamos de encontrarle más material para que haga las clases. Puede usar lo que le dimos nosotros o puede él investigar por su cuenta en estos sitios y bajar lo que necesita. Bueno, algún día habrá. ¿Preguntas hasta ahora? No. Ninguna. No. Bueno, entonces, en el caso de ustedes, como les dije, como bibliotecarios escolares, ustedes tienen formación pedagógica, ya sea porque venían con título de maestros o porque tienen la formación pedagógica que les da la propia carrera, lo que les permite elaborar recursos a partir de una guía de estudio, de una guía de recursos, agregándole las actividades y transformar esa guía de recursos en un recurso didáctico, porque le estamos dando las actividades a seguir. En caso de que no tuvieran esa formación o no estuvieran muy seguros, lo mejor es elaborar este tipo de recursos
con parejas pedagógicas con los docentes de la institución. Ustedes como bibliotecarios hablan con los docentes y arman un equipo de trabajo con cada docente que quiera tener recursos didácticos. Entonces, pueden utilizar el conocimiento del docente y de cómo va a diagramar su clase, y a partir de esa diagramación de clase del docente poder armarles un recurso didáctico a ustedes. ¿Se entiende la idea de cuál es la función del bibliotecario para armar un recurso didáctico? Nosotros tenemos todos los recursos, los soportes de información y todos los recursos necesarios para una clase. Necesitamos, siguiendo el proyecto educativo institucional y haciendo parejas pedagógicas con los docentes de esa institución, utilizando esos recursos, armar recursos didácticos con la guía de recursos más las actividades que proponemos para cada uno de ellos. Esa es la idea. Esa va a ser la idea de la actividad que les voy a proponer para hacer en esta semana y que la terminaremos de redondear en la próxima clase, que la próxima clase es la última. No quiero que armen un recurso como el que vieron, pero sí quiero que me armen un esbozo de cómo sería el recurso didáctico que van a armar. Así que voy a tirar 6 temas en el foro. A partir de los 6 temas, en parejas o en grupos no mayores de 3, pueden utilizar los mismos grupos que utilizaron para la actividad anterior, sin ningún inconveniente. Eligen un tema, y a partir de ese tema me hacen una pequeña presentación de cómo va a ser el recurso didáctico y una guía para primaria. Lo vamos a hacer directamente para primaria, no vamos a elaborar para inicial, para primaria y para secundaria. Vamos a armar solo para primaria. A partir de eso, investiguen y busquen bibliografía en los catálogos de las bibliotecas que conocen. Pueden utilizar el catálogo de la Biblioteca Nacional de Maestros, pueden utilizar el catálogo de la Biblioteca del Congreso, el catálogo de la Biblioteca Nacional. Puede ser que encuentren muchos recursos ya digitalizados. Les voy a pasar datos de otros sitios donde se pueden encontrar recursos ya digitalizados que los pueden utilizar en forma libre. Entonces, a partir de ahí van a elaborar ustedes un pequeño esquema de un recurso didáctico utilizando recursos bibliográficos de una biblioteca. Cuando busquen en las otras bibliotecas, no me importa, no quiero que me digan que son de las otras bibliotecas. Vamos a tomar como que son de la biblioteca donde están ustedes. Es el trabajo que hicieron ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. María. Bueno, perfecto. Vamos a dejar de compartir y vamos a tirar un par de cosas. Les decía con respecto a esta actividad de literatura infantil y juvenil asincrónica, les va a resultar interesante porque son unos videos de especialistas que hablan de literatura infantil y juvenil, que lo único que pide la jornada es que miren el video en el momento que puedan y que dejen un comentario participando en el canal de YouTube donde vieron el video, un comentario debajo de cada video. Cuando finaliza la semana de la jornada, entregan certificados de asistencia por haber participado de esa manera. O sea que es bastante piola porque no estamos atados a que de entre tal hora y tal hora tenemos que, como el plomo del profe que les pone de tal hora a tal hora la clase, sino que el video lo tienen en el canal y lo pueden ver en cualquier momento. Un sábado se ven 3 videos juntos, pónganle, si están aburridos. Qué bueno, gracias Alejandro. Así que lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, consultas. Hoy no entré en el foro porque estuve con un montón de cosas de la biblioteca, pero prometo que ahora cuando terminamos la clase me meto en el foro para poner los temas y de paso pispeo a ver cómo estuvieron con la actividad anterior. Saben que el próximo viernes es la última clase, el 27 termina todo, pero el 27 lo voy a usar para hacer cierre. La última clase formal es el 20,
La clase del 27 va a ser para que hagamos una especie de repaso de qué es lo que aprendimos. Hoy ya les voy a subir el enlace para este examen. Saben que tienen tiempo hasta el próximo día, hasta la próxima clase, hasta el 20, antes de las 18. Tienen que haber respondido, lo pueden responder en cualquier momento. Es un solo intento y les va a dar una calificación. En el examen aclara, el examen no es ni eliminatorio ni calificatorio, por más que aparezca una calificación. Es un dato más en el recorrido que hicieron ustedes, en la hoja de ruta que tengo de cada uno de ustedes. Es un dato más a tener presente para el aprobado o el desaprobado de esta cursada. Hasta ahora van todas geniales. Todas geniales. Con algunas cosas así, pero van todos bien. Por lo que charlamos y por lo que vemos en cada clase, lo que yo quería que aprendieran este año, los conocimientos que quería que adquirieran este año están ahí y yo sé que van a poder cumplimentar. Inclusive Mónica, que estaba asustada, va a poder cumplimentar el examen que les voy a poner hoy. Mónica ahí apareció. Así que antes de que esto... tenemos todavía 7 minutos, así que charlemos un rato más de cómo es el examen. La cuestión entonces, como les digo, va a estar el examen subido desde hoy, y a partir de que yo lo suba hoy, ya todos pueden... Va a estar en el foro de Fodeum. Todos pueden acceder al enlace a partir de ahora, y lo pueden hacer hasta el 20, antes de las 18. Tienen tiempo de responderlo. Así que lo hacen tranquilas y van a ver, yo sé que lo van a poder cumplimentar. ¿Alguna pregunta? No. Bien. No. Para que les quede claro, el examen son 5 puntos. Los 5 puntos tienen 5 opciones, pero las 5 opciones son las mismas 5 opciones en los 5 puntos. Nosotros aprendimos este año, que es lo que quiero que les quede bien claro, 5 tipos de gestión, ¿se acuerdan? Entonces, se presentan 5 casos. Esos 5 casos se deben resolver con un tipo de gestión. Ustedes tienen que seleccionar qué tipo de gestión es el que conviene en cada uno de los casos. Y con eso ya es suficiente. Así que, por eso le avisé a Mónica que, como con esto que había habido error en cuanto a qué materia tenía, la parte de la unidad 2, donde vimos todas las gestiones, es la que más me interesa que refuerce Mónica, porque con eso ya puede avanzar. Ya la unidad 3 estuvimos trabajando con esas gestiones, la unidad 4 fue la investigación, y la unidad 5 es esto de recursos. Vero. Se pueden ver porque en realidad a veces hay algunas gestiones que a mí se me confunden, pero bueno, se ven las... Dije que podían tener los apuntes a mano. No, ya lo sé, pero en ese sentido lo que a mí me interesa es, digamos, ¿se ven las 5 en el mismo momento o tenés que avanzar acá, digamos, tenés que responder para avanzar a la siguiente? Es que en realidad vos podés responder cualquiera en el orden que quieras, pero tenés que hacer todo de una sola vez. Sí, no es que lo puedes abandonar. No es que vas pasando pantallas, ¿a eso te claro, referís, Vero? no va pasando pantallas, no vas pasando pantallas, están todas las 5 puestas en una misma hoja. Eso es lo que yo me preguntaba, sí. Es lo mismo que si yo te la diera impresa, que vos la podés mirar y vas tildando lo que querés. Vos decís para que alguna te quede por descarte, decís vos. Claro, justamente era la pregunta. Acuérdense que hay palabras claves que nos hacen recordar a qué tipo de gestión tenemos que utilizar. Eso es importante, las palabras claves para qué tipo de gestión vamos a usar, así que tenganla presente a las palabras claves. Están esas palabras metidas en el caso. Y yo creo que las va a divertir un rato, los va a divertir un rato el examen, así que no se asusten. Ya les dije, no es eliminatorio, no va a ser el aprobado o desaprobado con este examen, sino que este examen acompaña a la hoja de ruta. Voy a poder decir, bueno, estaba desaprobado, pero bueno, vamos a probarlo.
No, no es eso. O estaba aprobado y ahora no, vamos a desaprobarlo. No, no es eso. Es un dato más para mí, nada más. Y es un dato que va a quedar ahí con un documento que me muestra el recorrido de ustedes. Pero el recorrido yo lo tengo en la hoja de ruta que tengo armada desde que empezamos las clases. Así que En la hoja de ruta, en el WhatsApp, en todos lados tenés nuestro tengo el recorrido. WhatsApp, que ahora es el palier del edificio de Fodeum. Tengo el foro, Eso, ¿ves? Eso demuestra lo cómoda que estamos con vos todas. Sí, es que ayer me causó gracia porque me desperté y veo ahí, digo, ¿qué tengo que ver yo con...? Igual estaba por meter la cuchara, ahí, medios multimedia, a ver qué hicieron. Bueno, No, aprovechen, ahí tienen un recurso. Ustedes armaron una clasificación de medios de multimediales. no, teníamos que hacer el reglamento de materiales multimedia. Ah, el reglamento de multimedia, Sí. cierto, era el reglamento. Pero bueno, pero igual el material multimedia es un recurso. Exacto, no, estaba pensando Claro. en que habían hecho una bibliografía, pero no era el reglamento multimedia. Que vi que algunos solamente habló de el uso de las PC. No, no solo eso, no. ¿Quién dijo? No, por eso, pero vi que alguno habló de ahí el uso de la PC. Hay muchos otros medios multimediales. Nosotros era muy cómico porque teníamos un reglamento para el uso de los auriculares en un lado, en la biblioteca, y otro reglamento para el uso de los auriculares en otro, y dijimos, ¿cómo vamos a tener dos reglamentos para el mismo elemento? Unifiquemos criterios y ya está. Así que ahí, bueno, después se unificó, y después unificamos, además, el lugar de consulta, así que vino genial. Se Bueno. hace para, Alejandro, Sí. perdón, una pregunta, ya que Sí. estamos para cada uno de los recursos se hace, digamos, por ejemplo, si son los auriculares, hay una forma de préstamo, o se puede más o menos agrupar de acuerdo a... Se pueden agrupar por tipo de dispositivo, por ejemplo, nosotros teníamos, para facilitarle al usuario, auriculares, antenas portátiles para poder captar el Wi-Fi. A veces viste que las notebooks viejas no tenían antena, pero le podías poner una antena externa. Teníamos antenas para facilitarles. Y mouse o teclados, en caso de que la persona no le funcionara, teníamos algunos ahí como para prestarle. Entonces, eran dispositivos externos que podíamos facilitar y teníamos una planilla en donde registrábamos qué usuario lo tenía y el tiempo que lo podía tener. Pero después podés tener el uso de la PC Claro. reglamentado. El uso de la PC puede variar si es para investigación o para consulta de otro tipo de recursos, o si la va a usar para ver una película, por ejemplo. Porque Claro. si yo digo, el usuario puede usar la PC 1 hora y la película dura 2 horas y media, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, Claro. dependiendo del recurso, el uso de la PC puede variar. Por ejemplo. Otra pregunta, ya que estamos. Sí. ¿Dentro del reglamento se pone el requerimiento para el préstamo? Como por ejemplo. No sé, yo puse préstamo. Claro, o sea, para que el alumno se siente en esa computadora, tiene que ser sí o sí usuario, tiene que estar registrado para usar la computadora. Lo podés tener, tiene que tener, si es una biblioteca pública, una biblioteca popular, tiene que tener la cuota al día, ponele. Pero si es una biblioteca pública, como es el caso de las bibliotecas escolares, no tienen muchos requerimientos. Estar asociado a la biblioteca no tiene. No, quizás sí pedir el turno, como para que... Eso sí. Porque en una biblioteca escolar no solés tener muchas computadoras. En cualquier momento se nos va la charla, porque nos queda un minuto. Así que cualquier consulta me la ponen en el WhatsApp. Yo las responderé con ganas. Buen fin de semana a todas. Igualmente, Ale. Gracias.